Ok, pues aquí estamos, cuarta es la vencida, o tercera, la tercera o cuarta vez que hemos intentado grabar, Bueno, no, Tomás. segundo día, solo que el primero nos dio demasiados problemas, entonces ese vale como por 53. Yeah, oh my God. Sí, no, pero qué gusto tenerte aquí, Tomás. Es un gustazo finalmente conectar. Te he estado estoqueando ahí por Twitter por mucho tiempo. Estoy tan feliz que tienes un podcast y todo lo que estás haciendo. Tu voz se me hace tan importante y sí, es un gusto tenerte aquí en Armadillo. Jesse, pero tu voz es más linda que la mía. Escuchar tu podcast es muy disfrutable. Entonces uno dice como rayos, yo por qué no tengo la voz de esos mexicanos que tienen esas voces tan geniales. La tuya, la de Leo Lozano, son Ya, voces muy bacanas. Leo es el más fregón. Él tiene la voz más sexy de todos los podcasteros cristianos. Sí, sin duda, sin duda. La mía no, la mía no. Yo digo algunas cositas por ahí medio interesantes y eso me rescata, ¿no? Pero mi voz sí no es tan disfrutable de escuchar como la de ustedes. No, pues gracias. Y sí, es muy chido tenerte aquí, porque, no sé, me encanta cualquier voz ahorita en Latinoamérica que esté llevando, no sé, no tanto la contraria, no es eso, es nomás es una voz diferente que medio está penetrando todas las voces cristianas que hay en Latinoamérica que parecen estar diciendo lo mismo. Y hay algunas voces que nomás como que resaltan y tú eres uno de ellos. Y sí, nomás quería tenerte aquí y platicar un poco a ver si... A ver dónde diferimos. Esa es más la pregunta. Es dónde diferimos tú y yo. Entonces, primero creo que me encantaría que nomás te presentaras para los que no te conocen. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto llevas haciendo esto? Nomás un recap rápido de tu vida y quién eres. Mil gracias, mil gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo sé que tu presencia en las redes es así gigante y es como que uno va por ahí y como que me recoges y como que me mostrás a través de esto y eso es muy grande, ¿no? Uno no presta las ventanas de lo que uno está haciendo como a la ligera. Entonces agradezco gigante, Jesse, lo que estás haciendo en esta noche. También te sigo, también te leo, también escucho tu podcast y ha sido muy bonito, ¿no? Me enamoró de tu podcast, El Camino, donde describes a tu hijo, el camino, el episodio donde vas de camino con tu hijo y estás hablando de unos gusanos. Y la Yeah. enseñanza central de ese episodio era Dios corrigiéndonos, Dios enseñándonos a caminar. Y me Ujú. pareció muy bonito, me enamoró mucho de Armadillo ese episodio en especial. Entonces Amén. agradezco gigante lo que haces. Yo soy Tomás Castaño, me dicen por ahí el tío Teo, por, por el nombre, se me hace muy gracioso Sí, que me digan así. o sea, me costó encontrar tu nombre real porque en todos sus blogs y todo era el tío Teo, el tío Teo, el tío Teo. Dije, ¿cómo se Sí, llama sí. este vato? Ah, no le he dado mucha fuerza. Apenas ahorita con el trabajo del podcast y con YouTube he mostrado un poquito mi imagen, Ujú, pero le he intentado dar más fuerza a las ideas que a la imagen, ¿no? ujú. Ahorita con YouTube, con los thumbnails, se me hizo interesante empezar a jugar un poquito con las imágenes, entonces ahí le di como rienda a que me conocieran un poquito. Gordo, barbado, feo, muy Ya, fácil de encontrar. somos del mismo club. Ah, tengo 34 años, soy una oveja negra desde hace un montón de tiempo de la iglesia. Nací en la iglesia pentecostal, en una iglesia donde donde pastoreaban unos tíos, ¿no? Mi tío, mi tía y algunos de liderazgo eran familiares. Y me aportó gigantemente esa experiencia eclesial, pero Mm, cuando empecé a hacer preguntas empecé a ser incómodo, ¿no? mm, Entonces en medio de las preguntas se generó incomodidad y me hice camino, me empecé a caminar. Al- nunca
desestimé la fe, pero sí empecé a cuestionar las estructuras y los sistemas y las denominaciones alrededor de la fe. Ujú. Entonces, en este camino llevamos un montón de años. Empecé a decir cosas a raíz de un documental que hice que se llama El entre nosotros, que está en el Okay. canal. Siento, es de esas cosas así full pentecostales, Ujú. siento, creo que fue algo que Dios me pidió que hiciera. Lo empecé a hacer en medio de una crisis económica, no tenía un peso para hacerlo, pero hablé con mi esposa y le dije, creo que Dios me está llamando a hacer esto y creo que es hacia donde tenemos que irnos. Ujú. Eh, y interesantemente empezamos a hacer el documental y en la medida que íbamos avanzando con el documental, la economía familiar empezó a crecer también, ¿no? Empezaron a Mm. abrirse puertas y de esas experiencias así full pentecostales, Dios, no tengo con qué editar, necesito un computador para editar y sale el proyecto para la plata, para el computador. Entonces Ujú. fue una vaina muy bonita. Eso me hizo de alguna manera visible. Hubo gente que empezó a buscarme a raíz del documental. eh, Ese documental rodó en América Latina en varios lugares. Me escribían de Chile, Argentina, México, también de Estados Unidos. Estamos en un ayuno y estamos poniendo tu documental. Estamos en una reunión de líderes y estamos viendo tu documental. Bueno, eso hubo una crítica al documental escrita por Samuel Lagunas, que es de ahí de México. Mm. Fue preciosa, preciosa. Yo todavía leo esa crítica y me siento a llorar Mm. como un niño. Lo agradecí gigante y me hizo visible. Ujú. Empecé a decir algunas cosas al respecto del cristianismo y el evangelio en mis redes personales y se llenaron mis redes personales de gente que estaba buscando eso que estaba diciendo sobre el cristianismo y el evangelio, sobre Ujú. Jesús. Eh, Mi esposa me empezó a decir como que abriera un espacio donde pudiera decir esas cosas y yo no me sentía bien haciéndolo, no Ujú. me siento influencer. Entonces, la mera idea de hacer algo donde la gente busca esas ideas me generaba malestar. Ujú. Pero en últimas le seguí el rollo, uno le empieza a hacer caso a las esposas y la vida es más bonita. Le hice caso a mi esposa, abrí algo que en primera instancia se llamó teología cotidiana, pero luego me di cuenta que yo no estoy haciendo, uno, no soy teólogo, no Ujú. hago teología, dos, no estoy buscando academizar o traer la academia de alguna manera a la gente, estoy buscando cómo vivimos a Dios en lo cotidiano, entonces no es teología cotidiana, es más bien Dios cotidiano y Ujú. pues Teo es Dios cotidiano, me sonó como bonito, Teo cotidiana. Llevamos ya varios años, creo que alrededor de 3 años, 3 o 4 años con Teo cotidiana. En primera instancia eran frases, luego se convirtieron en algunas reflexiones más organizadas. Alguna de las reflexiones la hice y me dijeron que la presentara en una de las revistas cristianas, Lupa Protestante. Ujú. La presenté, les gustó, la publicaron. Después hubo un amigo que compiló varias reflexiones de varios amigos en un libro. Entonces publicaron esa reflexión en un libro y eso me animó mucho a seguir escribiendo. Y bueno, ya hay 2 libros con publicaciones mías por ahí, capítulos, ¿no? No son libros enteros escritos por mí, no tengo tiempo, quiero muchísimo escribir, pero ahí se ha ido como tomando forma todo este proyecto. Y lo Ujú. último es que hace 3 meses, casi 4 meses empezamos el podcast y empezamos a hacer cosas en YouTube y ha sido como la estocada final. Se ha hecho mucho Ujú. más masivo, ha hecho mucho más visible, la gente se acerca, no sé, les gusta mucho el contenido audiovisual, entonces la gente se acerca a buscar ese contenido que uno empieza a crear y ahí va el canal, ya estamos casi en 1000 suscriptores desde hace 4 meses, entonces muy animado, muy feliz de estar haciendo esta vaina. Yeah, wow. Y sí, o sea, y creo que mi primera pregunta sería, ok, creces en la iglesia pentecostal y ahora no estás ahí,
Pero ¿cuál es tu relación con la iglesia cristiana hoy en día? ¿Asistes a la iglesia? O sea, yo sé que la pandemia juega una parte, pero ¿tú crees en la iglesia? ¿Asistes a la iglesia? ¿O cómo está tu situación ahorita con la iglesia? No tengo ninguna denominación Ujú, en este momento. Antes de pandemia estábamos asistiendo a una comunidad de un pastor con el que conversé mucho ujú, cuando nos conocimos. Eh, Conversamos mucho, nos conectábamos mucho. Mi esposa y yo, a veces nos reímos mucho al respecto, porque casualmente tenemos mucha afinidad los dos a donde sea que lleguemos a las iglesias. ujú, Entonces se genera una conexión muy interesante entre los pastores principales, los líderes de esas iglesias, y terminamos siendo amigos y también en algún momento eso fue contraproducente mm, porque no, pues queremos que nos pastoreen, no queremos, ah, yeah, bueno, las conversaciones son muy bacanas, pero había momentos necesitamos pastorado. yeah, Necesitamos que nos pastoreen. Bueno, asistimos a El Olivo, la comunidad de fe, donde los amigos pastores, que era una comunidad muy chiquita, muy bonita, ujú, y llegó pandemia y pandemia arrasó. Pandemia, en la ciudad vivíamos en un apartamento muy pequeño, ujú, 42 metros cuadrados, eso es una cajita de fósforos. eh, y los dos teníamos las oficinas ahí, y estaban los juguetes del niño, y estaba el niño, y el niño jugaba, y bueno, ahí también estaba la suegra que ha sido la nana de nuestro hijo durante un ujú, montón de tiempo. Entonces empezó a haber fricciones, no estábamos bien. ujú, Nos fuimos para un pueblo, ¿cierto? mm, Y en un pueblo, porque podemos acceder a más por más poquito, ujú, ¿cierto? No es tan costoso como en la ciudad. Entonces, donde cuando hubiese alguna tensión, cada uno pudiera encerrarse en su oficina ujú, mientras yeah, se pasara, ¿no? Eh, entonces, desde que estamos aquí en el pueblo, no asistimos a iglesia. okay, Entiendo que hay varias iglesias pentecostales. No me he acercado a ninguna. En un Río Negro, que es una ciudad cercana, hay una con unos pastores conocidos, ujú, ¿cierto? Pero no hemos buscado estar en iglesia. Por ahora lo que digo es, mi iglesia, el lugar de mi reunión, el lugar donde asisto, es Teocotidiana, ¿cierto? Creo en la iglesia, sí. El problema gigante es lo que entendemos por iglesia, yeah, ¿no? Porque usualmente la base de las iglesias para quienes no se congregan o para quienes faltan uno o dos domingos a la iglesia es no dejar de congregarse, que creo que es Pedro el que lo dice. ujú, Y se nos olvida, eso se aplica a la denominación, se aplica al cronograma institucional, se aplica a estas son las cosas que nosotros hacemos como iglesia, el ritual, ujú, ¿cierto? Pero se nos olvida que cuando ese texto fue propuesto, la iglesia no era nuestra institucionalidad cristiana de la modernidad. La iglesia eran casas donde se juntaban personas que compartían una idea específica, y esa idea específica es Jesús, ¿cierto? A contar las anécdotas de Jesús, a contar cómo les estaba yendo en sus vidas cotidianas al respecto de la fe, ¿no? Eran comunidades muy recogidas porque en varios momentos eran comunidades perseguidas. ujú, Entonces, la iglesia a la que se invita a no dejar de congregarse eran espacios familiares, grupos donde se reunían amigos a recordar a Jesús y a orar, ¿sí o qué? yeah, Ahora, eh, creo en la iglesia, sí. En la época en que estaba haciendo el documental, mi iglesia fue el equipo del documental. Y el equipo del documental, cada uno tenía su iglesia, eran de diferentes denominaciones. Nos reuníamos a hablar de Jesús y a orar.
Ahí no había una institucionalidad, no había una pirámide este es el pastor, estos son quienes mandan, estos son los líderes. Nos sentábamos como amigos Ujú. y eso es iglesia. Y, Ya, o sea, diferimos ahí. ok, Encontré una donde ya diferimos. ok, Pero síguele, no te interrumpo, dale. tú síguele. Vale, eclesía es asamblea, es un grupo de personas que se junta a conversar, ¿cierto? Eh, en- a conversar específicamente en torno a las ideas del Evangelio, ¿no? Nosotros hemos enmarcado eclesía en la institucionalidad cristiana y creo que eclesía trasciende la institucionalidad cristiana y existe cuando nos reunimos con el otro, Ya. independiente de la denominación, independiente de la institucionalidad. Creo que si quedo con la gente, pongo en mis redes, voy a tomarme un café en Starbucks de yo no sé dónde, las personas se acercan, hablamos de Jesús, eh, nos escuchamos los unos a los otros, estamos los unos con los otros, creo que ahí es iglesia, Ujú. ¿cierto? Ese es un poquito mi... Y Ya. hay una cosita que siempre me gusta recordar de ese texto específico de no dejar de congregarse, es el texto que hay antes de él, ¿no? Que casi no se usa, casi no se habla, Ujú. eh, y que creo que es el clímax, ¿no? Del lugar de donde no debemos dejar de congregarnos. Y es que dice, para estimularnos en el amor y las buenas obras, ¿cierto? Ujú. Y después dice, no dejemos de congregarnos. Entonces, creo que el lugar, la, lo que debe ocurrir en la eclesía, en la iglesia, es, uh, debe ser un centro donde se estimule en el amor y en las buenas obras. ¿No? Hay muchas iglesias que tienen por nombre iglesia, pero no hay un estímulo al amor y a las buenas obras, y creo que son agrupaciones, denominaciones que se han desviado de um, de su razón de ser, de su acción lógica, ¿no? Ujú. Representar a Jesús como comunidad, Ya. ¿no? Estimularnos en el amor y las buenas obras. Sí, supongo que donde difiero, o sea, obviamente yo estoy totalmente a favor de que unos amigos se reúnen en una cafetería y hablan de Jesús y creo que es muy provechoso, puede ser muy bueno. Pero al final del día, o sea, si estudias el libro de Hechos y un poco acerca de la historia de la iglesia, empiezas a ver ciertas cosas que están medio fuera de, o sea, por ejemplo, hablaste de que no hubiera una pirámide de autoridad. Sí, pero al mismo tiempo, ¿cómo reconcilias cosas como el Concilio de Jerusalén? Que decidieron, ok, vamos a ser más inclusivos hacia los gentiles. ¿No? O sea, yo estoy contento acerca de eso. Cosas como Ananías y Zafira, trayendo algo tóxico a la iglesia, tratando de deformar a la iglesia primitiva. Y yo sé que podríamos hablar acerca de todos los matices de un versículo como ese o una historia como ese y si realmente se dio tal y cual como no lo imaginamos y cosas así. Y, pero, o sea, la razón que tenemos el Nuevo Testamento en sí es porque había líderes escribiendo cartas a sus diversas iglesias y enseñándoles cómo representar a Cristo aquí en la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo que necesitamos una pirámide de jerarquías. Obviamente yo lo quiero ver mucho más como un círculo. Pero definitivamente sale de las normas de amigos reuniéndose en una cafetería o haciendo un documental, orando por el proyecto y teniendo conversaciones largas acerca de Jesús. Aunque se me hace muy bonito eso, se me hace provechoso, el filtro que siempre tengo es un chico aquí que tenemos en la iglesia que se llama Chuy Villegas. Chuy Villegas vive aquí más o menos a unas 2, 3 cuadras de la iglesia. Viene diario a nuestra iglesia y tiene un retraso mental. Y, y
Cada vez que pienso en qué tan bonito sería, yo y mis compas, yo y mis amigos, hablando acerca de Jesús, leyendo el nuevo libro de Richard Rohr y haciendo un estudio y hablando acerca de las diferencias entre, no sé, diferentes posturas, no sé, acerca de la Trinidad o lo que sea. Chuy Villegas cabe ahí. ¿Puede venir? Si queda suficiente, si queda muy lejos o si queda... Vamos a estar felices de que Chuy está ahí y los temas que hablamos, etcétera, etcétera. Yo siempre uso Chuy como el ejemplo, el filtro mío personal, como lo que estamos haciendo hoy incluye a Chuy, porque si no incluye a Chuy, no veo cómo somos el cuerpo de Cristo Pues, aquí en la tierra. en ese punto acordamos completamente, Yeah. ¿no? Es que si varias cosas. Uno, la descripción actual de iglesia, bueno, la descripción que estoy proponiendo de iglesia Ujú. no tiene como fin decir que lo otro no lo es, Mm. ¿cierto? ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo esto sí lo es, la institucionalidad no lo es. ¿Sí? El problema es que desde la institucionalidad sí hemos dicho esto sí es, lo demás no, ¿cierto? Ok. ¿Ok? Entonces, si Teocotidiana busca a futuro ser iglesia, Ujú. ¿cierto? Y ser iglesia con un lugar, con una estética definida, con un organismo definido. Ok. Ahora, el asunto piramidal creo que no cabe en ningún lugar del Evangelio, Mm. ¿cierto? Jesús, su mensaje, su buena noticia, aclara que en el reino de Dios, porque los discípulos están buscando quién rayos va a ocupar los primeros lugares, ¿cierto? Y ocurre Ujú. varias veces. Yeah. Ellos están esperando un reino de Dios en la tierra, están esperando un Mesías que viene con espada a conquistar y saca a los romanos y levanta un reinado justo a la manera, bajo el ejemplo de la era dorada de Israel, que era David, ¿cierto? Eso está en la mentalidad de los discípulos y lo encontramos una y otra vez. Ellos no están hablando de cuando venga el reino estemos en el cielo cantando con los ángeles de día y de noche, cuál de nosotros va a ser el más importante. No, ellos Ujú. creen que hay un reinado en el aquí y en el ahora suyo, en su contemporaneidad. En algún momento Jesús va a sacar al imperio romano de aquí. Jesús va a ser el rey. Nosotros estamos muy bien porque estamos cercanos a él, pero dentro de esa cercanía, ¿cuál de nosotros va a ser más importante? Yeah. ¿Cierto? Y la enseñanza de la importancia es una y otra vez, sean el menor, Yeah. sean el siervo, ¿cierto? Sí. Entonces, de entrada, las estructuras piramidales, que son las que sostenían la realidad de poder de este mundo, Ujú. ¿cierto? Que es a eso a lo que se refiere, los gobernantes de este mundo, los poderes de este mundo, se está Yeah. refiriendo a las estructuras sociales. Mundo es cosmos, cosmos es sistema, los sistemas de creencias que Ujú. precisamente hacía que unos estuvieran en la cúspide de la pirámide y Ujú. otros estuvieran en la base. cien La por ciento forma de relación que propone Jesús es una relación horizontal. Y Yeah. dentro de ese horizonte hay una organización, claro que sí. Ujú. Hay orden, pero no es una organización donde yo estoy aquí y el otro está aquí. Y ese sigue siendo, sigue haciendo parte de nuestra estructura idiosincrática. Ujú. Aquí está el pastor y aquí está la oveja. No, eso Yeah. no es lo que propone el Evangelio. Sí, no, no, En el no. Evangelio el pastor está aquí y la oveja está aquí, ¿cierto? Es un encuentro horizontal, es un encuentro de tú a tú. Y Dios mismo nos muestra el camino a eso, ¿no? Ujú. Dios todopoderoso, sublime, adorado por todos los ángeles y los serafines y los querubines y todo eso que tenemos en la estructura mítica del cielo, viene y se hace horizonte con nosotros, ¿no? En Jesús no miramos a Dios hacia arriba, en Jesús miramos a Dios hacia el frente, de tú a tú. Y ese es Ujú. el modelo pastoral,
¿no? Yeah. Lo que pasa es que nuestras estructuras Sí. todavía tenemos al pastor que está allá arriba y yo que estoy aquí abajo. Y el pastor, como está arriba, es más cercano a Dios, tiene más, como más espiritualidad, tiene Ujú. una entrada al reino de los cielos como más ágil, más rápida, y yo chiquito, asistente, pues no soy tan grande, no soy tan espiritual, no soy tan cercano. Ujú. Y es a eso a lo que me refiero Supongo, que yeah. las estructuras piramidales no deberían ser más. Sí, supongo que el problema que tengo es un poco el lenguaje, que sería la sobregeneralización de que todos los sistemas funcionan así. No, no es tanto cierto. O sea, puedes seguir buscando entre denominaciones y vas a ver que no es así en todos lados. Hay más voces que creen que así no debería de ser y pastores que creen que así no debería de ser. Yo tengo el privilegio de ser parte de una iglesia donde el pastor no cree de esa manera de Es gigante. pirámide y todo eso, pero al mismo tiempo, cualquier grupo, digamos, ok, tú comienzas un grupo en el Starbucks, ¿no? En la cafetería, y se pone muy bien, y se pone bien, pero tú eres el que enseña, ¿no? O sea, digamos, Teo Cotidiana, Tomás está enseñando, y luego pues llegan algunos que dicen, pues yo también quiero enseñar. Entonces a ti ahora te toca administrar a quién le toca enseñar esa semana. O tú nomás llegas y, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no se puede nomás de manera muy fluida y y todo es bien bonito, que siempre suena hermoso y romántico, pero llega un punto donde alguien tiene que tomar la responsabilidad y puedes verlo como, yo soy el jefe y yo soy el que está tomando el control, o lo puedes ver como yo soy el que lleva la responsabilidad y voy a servir a los demás, haciendo una agenda, viendo, ok, quién va a servir a las viudas y a los huérfanos, como lo hacen en Hechos, y oye, ok, también vamos a escoger quiénes son los que mejor sirven y vamos a ungirlos para servir las mesas y estas personas van a dirigir la alabanza porque pues, son músicos y la mejor manera de ellos para servir. Y luego de la nada tienes a un joven, ahí, digamos que no es de Colombia, es de otro país, que empieza a criticar tu institución porque tú tienes orden. ¿Sí me entiendes cómo Claro, empieza a no, claro, funcionar? claro, claro, claro. Ya, El asunto es que históricamente, y una de las cosas que ha conectado mucho con Teo Cotidiana, es un montón de gente que viene aporreada precisamente por la estructura de poder. ya. Porque, claro, o sea, Pero eso es donde me pongo sospechoso. Y estoy contigo. 100% hay iglesias que abusan de su poder. Yo creo que fue muy mal enseñado de algunos misioneros que llegaron a México y estos misioneros enseñaron una manera que no debería de ser o no enseñaron suficiente. Y los próximos líderes que se levantaron eran hambrientos por poder, hambrientos por influencia, hambrientos por dinero. Lo ves, ¿no? Es la fama, la dama y la lana, ¿no? O sea, son las tres, siempre están estas tres, pero decir que toda la institución no, es no. así. Pero ven, yo te hago una aclaración a eso. Yo Ya. soy antioqueño en mi país. Y los antioqueños somos, uno, hipérboles, por No tengo ni naturaleza. idea de qué es eso. Exagerados. Ok, ok, ok. Uno, Va. exagerados. Ujú. Ah, lo segundo es, yo uso mucho la metonimia, ¿no? Ya, En la otra vez, ¿qué es eso? metonimia, cuando uno organiza, eso es una posibilidad literaria Ujú. en que uno puede nombrar lo específico a partir de lo general o nombrar lo general a partir de lo específico, Ok. ¿cierto? Eh, eh, como Es, si... sí, es el árbol y el bosque y el árbol. Exacto. Ok, yeah. Ok, entonces cuando hago una generalización, que suelo tener problemas en mi lenguaje al No, sí. escribir de esa Sí, manera, no, no, no hay ningún problema. O sea, yo te estoy diciendo lo que yo estoy viendo con algunos que se están levantando, que sí tienen, o sea, tienen mucha inteligencia, están cuestionando cosas. De la nada los ves tirando a la basura todo, ¿no? O no, no, sea, y no podría hacer eso. Mi ya. abuelo fue pastor.
¿cierto? Ujú. El primer vínculo mío con la iglesia cristiana protestante es Ya. mi abuelo, ¿no? Y yo no puedo tirar por la borda todo el trabajo que hizo mi abuelo en los pueblos, fundando iglesias y acompañando iglesias que estaban naciendo, Ujú. ¿cierto? Eh, mi mamá es pastora. Yo no puedo tirar por la borda Ya. el trabajo que yo sé que mi mamá hace en las comunidades, ¿cierto? Ahora, también es cierto que no es tan mínimo, no es tan chiquito el hecho de que hay una generación aporreada por la manera en que se ha propuesto el Evangelio, Sí. por las pirámides de poder, y en ese poder este al que yo le tenía confianza me rompió el corazón. Y no solamente rompió el corazón, es que por un lado hay unos problemas gigantes de finanzas y del discurso de finanzas, y Ujú. por el otro hubo abuso físico y sexual, Ujú. ¿cierto? Y no es tan chiquito. Ya. ¿Sí? Es una vaina que es muy grande. Lo que pasa es que no se nos gusta hablar mucho de los casos católicos, ¿no? Ujú. Hace poquito salió en la prensa más de 300.000 abusos a menores de edad en la Iglesia Católica de Francia. Pero es que Ujú. venga, hay creo que en 70 años, ¿no? Ujú. En un marco espaciotemporal específico. Pues que Ujú. ahí hacen falta los abusos de los protestantes y hace Ujú. falta lo que hay después de ese marco y antes de ese marco, Ujú. ¿cierto? Porque nuestras iglesias, nosotros creemos que tenemos una historia muy bonita y nuestra historia está llena de sangre, nuestra Ujú. historia está llena de violencia, de violaciones, de abusos de poder. Y mi invitación, porque lo que siempre decimos es que esos no eran cristianos, es que esos no somos, nosotros nos identificamos Ujú. con los que sí son, y los que sí son eran unos grupitos así chiquitos. En Ya. nuestra historia cristiana apoyamos el nazismo. En Ujú. nuestra historia cristiana hemos apoyado las dictaduras militares en América Latina. Ujú. Hay una carta de las iglesias pentecostales a- a- eh, alabando, ¿no? El trabajo de Pinochet, porque Ujú. es el que Dios puso para Ujú. librarnos de los gays, para librarnos del comunismo. Ujú. Entonces, hay una generación aporreada por la forma en que la iglesia ha sido iglesia. Y esa Ujú. es una verdad. Y manifestando, poniendo sobre la mesa esas verdades de abuso, eso ha permitido conectar gente que se había ido de las iglesias y han Ujú. dicho, se puede creer en Jesús sin estas estructuras de abuso. Ya. Entonces, claro, cuando es como en tu caso, ¿no? Tu iglesia lo mira de una forma diferente. ¡Qué brutal! ¡Qué Ujú. genial! Ojalá muchos conozcan tu iglesia, Jesse. Ujú. Brooksy Cavi. Ojalá Ujú. mucha gente conozca la iglesia de Brooksy. Marcos Baker está proponiendo estructuras de iglesia Ujú. donde se descentraliza a la gente, donde la gente gira en torno no a la estructura, no a los marcos de pensamiento, sino a la cruz, a Ujú. Jesús, ¿cierto? Bienvenido sea. Es que yo sé Sí. que no soy el primero que está diciéndolo. Yo Ujú. sé que hay muchos, pero hay que decirlo, ¿no? Y Sí. hay que seguirlo diciendo hasta que nuestras realidades eclesiales empiecen a cambiar y a transformarse. Sí, 100%. Y la razón que reacciono de esa manera es que sí, no sé si tú has visto, has estado entonado a, sí, a las, básicamente hay un tono, ¿no? Cuando, uy, yo ya encontré a nuevas voces en mi vida, entonces yo ya no necesito la iglesia y toda la iglesia es abusiva y ahorita, o sea, este episodio va a salir justo después de hacer una serie de 4 semanas acerca de la iglesia primitiva, ¿no? Y iglesia primitiva y luego entro hasta 1347 con la plaga negra. Pero, pero hablando acerca de todo esto, es impresionante, número uno, todo lo que la iglesia soportó. O sea, que sobrevivió a los tiempos de Constantino, que la iglesia se distorsionó a tal manera que era, no podías identificar a Cristo en ella, ¿no? O hablas acerca de la persecución o de todas las confusiones teológicas que
pasa al principio con diferentes apologistas levantándose y herejes y luego termina con lo de la plaga negra. Y número uno, es impresionante que sobrevivió todo esto. Por otro lado, sí es cierto, la iglesia tiene un pasado oscuro, muy feo. Sin embargo, siempre está ese remanente ahí. Y ese es donde queremos estar. Es donde, ok, buscamos ser eso. Ahora tenemos que identificarnos con la iglesia completa. Yo me encuentro yo me considero pentecostal y tengo que aceptar sus pecados y sus frutos, ¿no? Es ok, sí, nosotros como pentecostales hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar. Tiene que ser un poco más tomada en serio. Por otro lado, tiene sus increíbles frutos. O sea, es lo que inició el movimiento carismático que le salvó la vida a lo mejor a millones de cristianos en el mundo. Entonces tiene sus pros y contras, pero uno tiene que encontrarse y decir, ok, esto es lo que somos. Ahora, yo no tengo ningún problema criticando a la iglesia. ¿Por qué? Porque soy parte de ella. No tengo ningún problema porque la amo y quiero verla mejorar y quiero verla pura y quiero verla crecer y quiero verla madurar y quiero verla... ahora, yo no soy el que lo hace Jesús, pero también escoge a algunos, ¿no? Para hacer esto y para ser una voz en medio para redirigirlo. ¿Crees que sea posible que una de las cosas, porque se escucha mucho, te digo mucho, de que, no, para mí la iglesia ya no, lo que yo quiero es un grupo pequeño en una cafetería? O sea, me dio hasta risa que dijeras la cafetería. Pero me hace pensar que a veces pues como nos movemos como seres humanos es un péndulo, ¿no? Es un columpio. Entonces sucede todo esto, la gravedad de la iglesia otra vez pareciéndose a Constantino, los tiempos de Constantino y las cruzadas. Obviamente la iglesia sí se ha parecido a las cruzadas, uniéndose a Estados Unidos para ir y matar en el nombre de Dios y en el nombre del país, ¿no? Y luego pues todo el desastre de dinero y abuso sexual y corrupción, inmoralidad, etcétera. ¿Crees que por eso el péndulo se está girando tan fuerte? ¿O qué crees que está sucediendo? Que hay muchas voces levantándose diciendo, no, hay que ver la iglesia de tal manera. Yo creo que hay muchas, ah, las razones son múltiples. Algunas de las razones tienen que ver precisamente con la conexión que tenemos en las redes sociales, porque posiblemente había voces que querían mostrar otra cara de la moneda, pero nunca se habían puesto sobre la mesa en una red tan abierta y tan amplia. Mm. También creo que hay una tendencia a volver a lo esencial, y Ujú. es que no es sino hasta después del cuarto siglo, con el Tratado de Nicea, que hay una estructura, que la estructura de la iglesia es semejante a como nosotros la conocemos, Ujú. ¿cierto? Viene el Tratado de Nicea a los pastores que eran obreros, eran personas trabajadoras que acompañaban a las comunidades cristianas. eh, Venga, es que el pastorado es una vaina importante. Los vistieron de senadores. Entonces, Ujú. ahí empieza toda esta ah, pintar a la iglesia de las estructuras, ahí sí paganas. Sí, 100%. Ahí sí paganas, ¿no? Entonces empiezan a construir las catedrales y ya no es un grupito de familiares conversando sobre las anécdotas de Jesús, Ujú. ya es esta persona vestida de senador, vestida de opulencia e importancia, dictando, dando la cátedra sobre qué Ujú. es lo que hay que creer y qué no hay que creer del Evangelio. Ujú. Algunos dicen es que esa fue la única forma en que podía sobrevivir la iglesia. No sabemos, esa fue la forma en que sobrevivió, Ujú. ¿cierto? No sabemos si hubiese tomado otras tendencias que hubiera pasado. Esto Ujú. fue lo que pasó. Pero
no es sino hasta el cuarto siglo que empezamos a ver esas diferencias, esas brechas Ujú, entre yo pastor, usted oveja, yo líder de estos nombres de la estructura de la pirámide y yo obrero que voy y recibo lo que sea que Dios le dio a esos que son los ungidos, a ujú. esos que son los que están vestidos de gobierno, ¿no? Y a Dios lo visten de emperador, a Jesús lo visten de emperador. Entonces aparece esta imagen de Jesús Pantocrátor, el Jesús todopoderoso, vestido como se vestían, dibujado como dibujaban a los emperadores. Ujú, Hay cambia la textura del evangelio. Ya no estamos hablando de un campesino judío del año cero, estamos ujú, hablando de un Jesús emperador que tiene senadores que le dictan a las personas qué es lo que deben o que no deben creer. ujú. Creo que la tendencia es a volver a lo esencial. Y lo esencial es precisamente agrupaciones de personas contando las anécdotas de lo que les ha pasado, contando que creen y que no creen de Dios y construyendo, acompañando los unos a los otros, ¿cierto? Creo que hay hacia allá va la tendencia, ¿no? Ya, Una pero, o tendencia sea, más tú familiar, más... no Dale. crees que hemos aprendido nada desde el cuarto siglo para acá. No, no, yo no he dicho eso. Ah, ok. No, Sí, no, o no he sea, dicho eso. pero si queremos regresar al cuarto siglo. No, 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 no. Yo no estoy buscando buscar regresar. Estoy Ok, diciendo la tendencia es a volver a la esencia, ya. ¿cierto? Hay una tendencia, por ejemplo, con el rollo de lo natural, ¿no? Las Ujú, personas están volviendo a ujú, buscar lo natural, a ya. buscar más cercanía con la naturaleza, más cercanía con los árboles, a usar productos que son más naturales. Hay una Ujú, tendencia hacia eso, ¿no? ya. Entonces yo no es que crea que debamos hacer de esta manera, no, Ujú, yo creo que la tendencia social esencialmente va hacia volver a lo sencillo, a lo esencial, otra vez esa palabra la he usado 50.000 veces, pero no ya. sé qué, no sé No, qué no, te otra palabra entiendo. usar. Sí, para mí el movimiento cristiano, o sea, más importante en la modernidad, o sea, podríamos decir después de la Reforma Protestante, sería el Jesus Movement, que pasó en los setentas. Obviamente el movimiento carismático terminó distorsionándose en los ochentas. O sea, duró 10 años, ¿no? Hasta que de la nada es como tomaron un giro con televisión y... o sea, gente diciendo que si no hablabas en lenguas entonces no eras cristiano y cosas así como, what? O sea, se volvieron exclusivos otra vez. De ser un movimiento que era, o sea, completamente abierto, que lleguen los hippies descalzos a nuestras iglesias y lees libros acerca del tiempo del Jesus Movement y te vuela la cabeza. Líderes que tomaban drogas junto con sus otros líderes, con sus miembros de la iglesia y... ¿What? O sea, pero al mismo tiempo sí ves a Dios moviéndose de gran manera. Ahora, yo no estoy diciendo toma drogas con la gente de tu iglesia. Les fue muy mal a todos los que sí lo hicieron, pero ves la libertad con la que estaban y el amor y la pasión que tenían hacia Jesús. Y para mí es como eso sí representa mucho de regresemos a algo un poco más esencial, minimalista en esto, en el sentido de, ok, estas son las bases que nos dejó el libro de Hechos o nos dejó Jesús mismo y podemos seguir construyendo sobre esto. Yo creo, y de hecho varias veces he contestado algo similar cuando me hacen preguntas al respecto. No se trata tanto de destruir lo que tenemos por iglesia. Mi intención no es, vea, esto está malo, todo. Ujú, No. yeah, Ah, en primera instancia, creo que es necesario hacer que la institucionalidad reconozca que quienes están por fuera de la institucionalidad también son iglesia. Eso sí ujú, me parece esencial, ujú, ¿cierto? La institucionalidad no lo reconoce, no lo tiene en su discurso. El que no está dentro de nuestras denominaciones y dentro de nuestras estructuras no son iglesia, y sí, sí lo son. ujú, ¿Cierto? Sí, sí hay iglesia
en las personas que se reúne con el primo, la mamá y la amiga a hablar sobre Jesús y a cantar y a orar. Eso es iglesia. Ujú, Iglesia a la luz de las enseñanzas del Evangelio, ujú, ¿cierto? Ahora, dentro de la institucionalidad cristiana, no creo que la solución sea apaguemos y vamos. ujú, No, creo que tiene que ver precisamente con el paradigma de la idiosincrasia cristiana. Cómo nos entendemos, cómo nos entendemos al respecto del otro, al respecto de la sociedad, ¿cierto? Y cómo buscamos vivir el Evangelio dentro de nuestros contextos contemporáneos, ujú, ¿sí? Creo que se trata de eso. Ahora, creo también que viene, ¿no? Y Noa Alarcón, una española, escribió un texto hace poquito que se llama ¿Y qué de la deconstrucción? ujú, Ella avisa, prevé que toda esta deconstrucción, todo este acercamiento a nuevas posibilidades, a nuevas ideas, que algunas no son tan nuevas, pero estaban aisladas y, como decía ahorita, se han hecho visibles o más visibles con las ujú, redes sociales. Ella prevé que en unos años es posible que encontremos nuevas formas de hacer iglesia alrededor del mundo, ujú, ¿cierto? Eh, Hace un tiempo surgió, no recuerdo el nombre, como una gama de iglesias alternativas, eh, pero se vistió de lo mismo. En últimas, eran iglesias dentro de la misma estructura, dentro de las mismas idiosincrasias, pero que tocaban electrónica en sus cultos, ujú, o metal, o tenían como una estética diferente ujú, dentro del mismo discurso. Creo que es importante que la iglesia vuelva al discurso del Evangelio, vuelva a preguntarse cuál rayos es mi papel como iglesia dentro de la realidad social que vivo, volver al Evangelio, pero sí va a haber un movimiento, va a haber ujú. otras propuestas de iglesiar, ese es un verbo que usa mucho este Yeah. argentino, no recuerdo el nombre, usualmente se lo robo porque me encanta ese verbo, ah, Intieri. Intieri es el apellido de él. Am, Va a haber otras formas de iglesiar partiendo de ese volver a la esencia que Ujú. está con mucha fuerza en este momento. Ya. Pues, entonces déjate hago esta pregunta. Digamos que la deconstrucción agarra más y más vuelo, se vuelve más y más, digamos, común entre creyentes y empiezan a nacer nuevas maneras de iglesiar. Ah, ¿Tú qué crees que son algunos de las cosas esenciales que una iglesia debe de tener para seguir siendo una iglesia y no un club social? Jesús y el Evangelio, las narraciones fundantes, ¿cierto? La Ujú, mirada puesta en poder leer y entender, reflexionar eso que se nos enseñó de Jesús. La intención constante de hacer de ese Jesús de las narraciones del primer siglo una acción, una praxis real en nuestra contemporaneidad. Eh, el asunto es volver a Jesús, no volver a los siglos anteriores al siglo cuarto, es volver a Jesús. Y esa es um, eso es una carrera que necesitamos como iglesia con urgencia, ¿cierto? Si queremos seguir siendo iglesia, si queremos cumplir lo que la iglesia debe cumplir, ¿no? Como representante o ah, como extensión de ese ujú, amor que Jesús, en el que Jesús basa su buena noticia. Eh, y no tengo problema con que sea un club social, Jesse. Ese ha sido un discurso bien interesante. Es que si entonces la iglesia es una ONG, ¿y
qué? O sea, y si esa es la versión que toma en diferentes posibilidades, va. Y Ujú. si, entonces la iglesia se convierte en un club social. Si esa es la versión que toma en diferentes posibilidades, va. Porque es que hemos creído que el cristianismo es una fábrica estandarizada de personas que hablan de una misma manera, que se visten de una misma manera, que creen de una misma manera, y en realidad no. El cristianismo es una posibilidad desde lo diverso, desde, la, desde las diferencias. Y cuando Ujú. nosotros nos acercamos al Evangelio o a las versiones del Evangelio, el Evangelio es uno, es Jesús, Jesús es la buena noticia. Cuando nos acercamos a las versiones canonizadas de ese Jesús que es la buena noticia, nos estamos encontrando con cuatro diferencias. Ujú. Estamos hablando de cuatro percepciones comunitarias que toman las anécdotas de Jesús, que las usan de acuerdo a sus necesidades comunitarias, partiendo del contexto histórico, político, geográfico, social, cultural que estuvieran viviendo, ¿cierto? Entonces toman esas anécdotas de Jesús y tienen una interpretación de esas anécdotas específica de acuerdo a las necesidades específicas, ¿no? Luego eso se junta. En esa época algunas iglesias nunca habrán conocido las versiones de otro evangelio, habrán conocido las de Juan, habrán conocido pues la gente, ¿no? En esta iglesia siempre se leyeron las narraciones según la comunidad juánica, Ujú. posiblemente no leyeron las demás, ¿cierto? Y ese fue el Jesús que conocieron. Después es que se juntan esas ideas y entonces nosotros nos hacemos una idea de Jesús a partir de cuatro diferencias. Y eso a mí Ujú. me enseña que podemos ver mejor a Jesús cuando lo vemos con la versión del otro, ¿cierto? Yeah. Cuando nos juntamos con el otro a mirarlo. Entonces puede que hayan diferentes versiones de Jesús y está bien, ¿no? La Ujú. cristología evolucionó. La cristología de Marcos es diferente de la cristología de Juan. La cristología de Marcos está mucho más cercana al suceso histórico de Jesús que la cristología de la comunidad juanina. Y no Ujú. estaba mal, no había problema. Hubo cristianos que nunca conocieron la cristología juanina. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hubo cristianos que nunca encontraron Ujú. esa conclusión que sí había tomado la iglesia juánica, ¿cierto? Yeah. Y está bien, estaba bien. Ah, hay versiones de Jesús. Lo importante es que esas versiones busquen constantemente Ujú. ir al Evangelio, ir a Jesús. Y si esas versiones de Jesús dieron a luz una iglesia que es un club social, ¿qué tiene? O una iglesia que es una ONG, genial, ¿sí? ¿Tiene que todas las iglesias ser de esa versión? No, pero ¿por qué todas tienen que ser de la forma conservadora? Ujú. Ya, supongo que es un poco. Estoy luchando con la semántica. Porque yo pienso club social, pienso en amigos. En amigos en una cafetería. Que si yo no me he visto así como tú te vistes, yo soy el loser cuando llega y todos hablan mal de mí cuando voy al baño. ¿No? Eso es a donde va mi mente. Y Y para mí eso no es iglesia. sí, y eso Ah, está pasando, por ejemplo, en Santiago. Vos lees Santiago, eso es ujú. exactamente lo que está ocurriendo, Ujú. ¿cierto? Unas fricciones entre quienes tienen algo de plata y entre quienes no la tienen. Hay Ujú. fricciones entre los esclavos y los libres. Y hay Ujú. unos que están hablando mal de los otros. Y Ya. dos cosas. Uno, si eran iglesia. Ujú. Eran una iglesia que estaba viviendo esa fricción natural de la humanidad, pero que estaban como iglesia buscando cómo rayos es que se vive este amor que nos enseñaron, Ujú. ¿cierto? Y dos,
es precisamente frente a esas fallas de la humanidad de la iglesia que viene la invitación constante de Santiago de mostrar amor y de Ujú, no vivir el mundo. Es a eso a lo que Santiago llama mundo, ¿no? El que es ujú, amigo del mundo es enemigo de Dios. En la voz de Santiago, mundo es que alguien esté hablando mal del otro, que hayan fricciones con los hermanos, que no haya armonía en el trato con el otro, ¿cierto? Entonces viene y atraviesa, mientras está hablando de no hablar mal, la lengua es como una espada que puede matar, no amen ujú. al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿cierto? Yeah. Mundo es las fricciones entre los hermanos. Ahora, claro, para mí eso no es iglesia, pero eso es lo que hay en Yeah. todos los lugares, Sí, esa o es la sea, realidad sí, humana. supongo que se podría decir lo mismo acerca de un edificio grande lleno de gente. Yo no estoy argumentando que una iglesia grande es una de la verdad y una de una cafetería. No, para nada. Estoy hablando acerca de el romanticismo de, yo y mis amigos, no sé cuánto dura, no sé qué tan exclusiva se vuelve, qué tan orgullosa se vuelve porque nosotros somos los que leímos el último libro de Henry Nouwen o lo que sea, que ya nos está sacando libros, pero nosotros sí leímos el nuevo libro de Tomás, ¿no? Y ahora pues nosotros tenemos la verdad encima de tal iglesia pentecostal, de la grandota, ¿no? Es- entonces hay cierta arrogancia. Luego me pregunto cosas como, ¿y las viudas y los huérfanos? Y visitar a los que están en la prisión. ¿Y dónde está el hierro contra hierro? ¿Y dónde está el incluir a aquellos que se sienten invisibles, donde no caben dentro de ningún otro club social? Para mí siempre tiende a ir ahí. A lo mejor estoy sesgado. A lo mejor necesito conocer una de estas comunidades que sea como que legítima. Porque hasta la fecha todos han terminado así. Todos los que yo he conocido. Y vengo hablando de parte de un amigo mío. Tuvo una comunidad muy similar a la que estoy diciendo. Yo no era bienvenido. Y a lo mejor es por eso que estoy sesgado a ese tipo de, de manera. Ahora, no era muy bienvenido a mi grupo de jóvenes de la iglesia de mi papá, para ser justos. O sea, dentro del grupo de jóvenes había grupitos, ¿no? Y pues se hacía club social de todos modos y yo no cabía dentro de ninguno de esos grupitos. Entonces, supongo que mis críticas son un poco fuertes en contra de esos grupos, pero al mismo tiempo creo que nomás decir, Jesús y el Evangelio, o no me acuerdo cuáles eran las dos cosas que dijiste, se me hizo muy, o sea, muy amplio y al mismo tiempo como que tan amplio que como que tomaste poquita pintura y trataste de pintar toda una pared. Como que, ok, pero ¿hay algo en específico? Que dirías, ok, una iglesia necesita esto para ser diferente a un grupo que ve películas y platican acerca de su espiritualidad. ¿Cómo Buscar a hay Jesús, algo? buscar a Jesús, vivir a Jesús. Y Ujú, yo en eso, en eso sí soy muy... ah, uno, se vale la ambigüedad. Hemos satanizado ser ambiguos y la ambigüedad se vale. Eh, y cuando digo hemos satanizado, no me estoy refiriendo a vos, Jesse, ya, ya. estoy refiriéndome a la generalidad cristiana, ¿no? Al discurso cristiano hemos satanizado que hayan posibilidades ambiguas. Y dos, am, y creo que la ambigüedad se vale. Y dos, yo creo que la acción de Dios ocurre sea cual fuere mi discurso. La Mm, acción de Dios no está enmarcada por mi discurso. Busco personalmente, intencionalmente, y más con la responsabilidad que me va generando las redes, ¿no? Ayer me mandó un muchacho un tatuaje que se hizo en la pierna con una de las frases de Todo Cotidiana diciéndome gracias por las frases, me han hecho, me han inspirado, me han hecho volver mm, a Jesús. Y es una responsabilidad muy grande, ujú, ¿no? Y yo ujú, lo llevo un poquito más allá, a lo romántico. ujú, ¿Qué frases se están tatuando en el alma de quienes de quienes nos están escuchando, mm, ¿no? Y eso da miedo,
porque yo no quiero tatuar mensajes que lleven al odio y a la fricción No, yo quiero tatuar mensajes que lleven a las Ujú. personas a buscar a Jesús. Ahora, Yeah. eh, creo en el proceso no de las personas con Dios, pero sí de Dios con las personas, ¿sí? Y creo que ese proceso nosotros lo hemos querido enmarcar en nuestras iglesias. Las Ujú. personas tienen que vivir esto, tienen que saber esto, tienen que creer esto, y si no lo creen de esa manera, entonces tenemos que hacer todo lo posible porque sí lo crean, ¿sí? Porque es que Ujú. dentro de ese marco es que Dios va a ocurrir en ellas. Lo que Dios ocurre en nuestra vida no está enmarcado por un programa discipular, por un programa eclesial. El programa discipular hay que quitarlo, yo no estoy diciendo eso. Hay Ujú. que quitar las iglesias, yo no estoy diciendo eso, Mm. ¿cierto? Pero la obra de Dios ocurriendo no depende de las iglesias, de cómo las iglesias prediquen o de cómo las iglesias estén estructuradas. Depende de Dios con las personas, ¿cierto? Y esas Ujú. fricciones existían. Por allá Yep. en el relato, la primera conversación que Jesús tiene con Pedro después de que Pedro lo niega. Me parece hermosa y para mí esa es la base de la acción pastoral, ¿cierto? Pedro Ujú. niega 3 veces, Jesús le habla a Pedro 3 veces del amor y de que haga Ujú. ministerio, ¿cierto? Ujú. Am, me, me agapeas, te fileo, pastorea a mis ovejas. Me agapeas, Pedro, te fileo, pastorea mis ovejas. Me agapeas, tú lo sabes, Señor. Está hablando del amor 3 veces en Ujú. contraposición a las 3 veces que falló, ¿sí? Y Ujú. sobre esa, sobre ese revés a la falla de Pedro, Jesús basa el pastorado, Yeah. pastorea a mis ovejas. No Ujú. sobre Pedro siendo un super santo, super moral, super no falló, sino en el perdón de Dios sobre las fallas de Pedro. Pero a lo que Yeah. quería llegar con esto era, con este relato, es al final. Jesús sigue hablando, va a hablar con Juan. Pedro le pregunta, hey, ¿este qué? Y Jesús le contesta, ¿y a ti qué te importa? Ujú. ¿Qué con Juan? ¿A vos qué te importa? ¿Sabes? Ujú. Hay fricciones en el grupo, ¿no? Hay Ujú. celos, hay riñas. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Quién no va a Ujú. ser tan importante? Y eso Yeah. hace parte del proceso que cada uno está llevando en su camino con Jesús. Hasta resucitado Jesús, Pedro está mirando a ver qué pasa con Juan. Ujú. Hay una fricción, ¿no? Hasta Jesús ya por allá, Pedro levantando iglesias, Pablo levantando iglesias, hay una fricción entre Pablo y Pedro. Y esa es parte de la realidad de la iglesia. Hay fallas, ¿cierto? Hay fallas humanas, hay personas que siguen en los procesos y ahí están en lugares diferentes del proceso, ¿no? Ah, Ujú. yo me tomo 2 minuticos para hacer esta analogía. Uno de los episodios del podcast tiene que ver con las maratones. Una vez estuve Ujú. en una maratón, no corriendo, sino como camarógrafo. Ujú. Claramente no corriendo. Y yo notaba, hay diferentes grupos, estaban estos que estaban haciendo 5 kilómetros, estaban estos que estaban haciendo 25 kilómetros. Ujú. Ah, estaban quienes corrían desde el principio muy rápido y llegaban muy rápido a la meta y estaban quienes iban muy despacio desde el principio y llegaban a la meta más lento. Y hago una analogía invitando a la iglesia a ser como los maratonistas. Uno, a todos se les celebra, sin importar en cuál punto de la carrera está, ¿cierto? Yeah. La gente está en el alrededor gritando. Se le celebra más al que más dificultad le da. Ahí Ujú. están estos maratonistas que andan con muletas y a Ujú. eso se les grita, la bulla se siente más fuerte. Yeah. Eh, están estos que están corriendo los primeros 5 kilómetros de la vida, se les celebra, ¿cierto? Ujú.
parte de lo que teníamos que hacer como camarógrafos en el grupo de WhatsApp nos decían, celebren a los maratonistas. Ujú. Nosotros como iglesia, a nuestros compañeros, al que va más atrás, lo criticamos y ay, ¿por qué no Ujú. avanza? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no está? Al que le da más dificultad, lo acribillamos, ¿no? Porque no es suficientemente cristiano. Ujú. Esos que van rápido, esos que van por allá adelante, son los que medianamente celebramos. Pero de ahí para Ujú. atrás, si no anda rápido y no estamos en el mismo lugar del proceso, ¿cierto? Sea la iglesia que sea la del club social o la iglesia con mucha estructura, hay diferentes personas en diferentes puntos del proceso, ¿no? Y hay Ujú. unos que se les dificulta más aceptar a estos otros, ¿no? Yo conocí a un pastor de muchos años que abiertamente decía, se me dificulta mucho aceptar a la comunidad LGBTIQ, Ujú. ¿cierto? Hay una generación diferente, a mí se me dificulta menos, yo soy Ujú. muchísimo más abierto, tal vez por los discursos en los que nacimos, en los que crecimos, pero hay diferentes puntos del camino, ¿no? Ujú. Y en medio de eso Dios está ocurriendo, Dios está en el proceso de cada uno. Ya. No, pues esa es la razón que te quería traer. Que gente viera qué tan brillante eres, amigo. Y No, 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 supongo que no muchas gracias. diferimos tanto. Ah, y De pronto viene alguien y nos sacan un video los apologistas, ¿no? Vienen ya. como lo hicieron con vos, ¿no? Vienen y toman alguna de las frases que dijimos y Ya, hacen sacan un minuto. ese. No, amigo, qué buen tiempo. Llevamos más de una hora. Entonces, Sí. Oh, wow, qué ¿dónde no loco. veo? Ya. Ok, sí, ya vi. Pero fue un gustazo. ¿Dónde te pueden encontrar los que te quieran seguir? Um, ya, dale tu pitch. O sea, si alguien te quiere conocer, ¿dónde pueden ir? Es muy fácil, Teo Cotidiana. ¿Ok? En todas partes, en En todas Instagram, Teo partes. Cotidiana, en Twitter, Teo Cotidiana, en Facebook, Teo Cotidiana. Hay una página que es una revista, hay algunas ideas mías, pero hemos querido recoger ideas de otras personas que se llama teocotidiana.com. Estamos en YouTube como Teo Cotidiana y estamos en los canales de audio, el podcast de Teo Cotidiana. Así se llama, el podcast. Ese es el único que tiene como un nombre diferente. El Ya. podcast de Teo Cotidiana. Ujú. Ahí nos pueden encontrar. Jesse, vos escribí para Teo Cotidiana. Mandanos un artículo para Teo Cotidiana. Va, va. No, pues qué gusto, vato. Y espero tenerte de vuelta aquí en Armadillo pronto. Y sí, eres una gran bendición. Para todos los que no lo conocían, espero que ya sepan qué onda con Teo Cotidiana. Vayan y síganlo. Y sí, qué gusto que estuviste aquí, amigo. Mil gracias, Jesse. Gracias, admiro tu trabajo. Me gusta mucho acercarme a lo que tenés por decir y me parece muy bonito poder conectar. Eso es lo más bonito que me ha regalado este proyecto, conectar Ya. con personas. Gracias por dejarte conectar conmigo. No, pues súper. Pues sigue cambiando el mundo, Tomás. Ah, Eres una joya. Y a todos los demás, nos vemos la próxima semana. Ánimo.